Hola, buenas tardes. Soy Jonathan Emir González Calderón. Soy historiador por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, politólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana. Realicé también la maestría en Relaciones Internacionales por la misma universidad y ahora soy doctorando del doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. También soy profesor de tiempo parcial de Historia Contemporánea de México en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, ahora me encuentro aquí como invitado del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia para impartir unas conferencias. Esta invitación se da en el marco que tienen tanto la Universidad Autónoma Metropolitana como la Universidad Nacional de Colombia para hacer cooperación académica, en tanto de estudiantes como de profesores. De manera general, mis temas de investigación son crimen, violencia y movimientos sociales. Particularmente en los últimos años me he dedicado a investigar dos temas: la violencia política perpetrada por el Estado mexicano contra guerrillas, en específico un movimiento que se llamó el Movimiento de Acción Revolucionaria, una guerrilla que data de finales de los 60 hasta principios de la década de 1980, y por el otro lado una investigación más amplia sobre actividades ilegales entre México y otras latitudes. En específico me he dedicado a investigar las actividades ilegales entre México y China en diferentes temporalidades, desde la época novohispana, siglo XIX, y también fenómenos contemporáneos. Esas serían de manera general. Y ahora aquí en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales he recibido la invitación para hablar sobre la dinámica internacional de una guerrilla mexicana, como ya he mencionado, el Movimiento de Acción Revolucionaria en la década de 1960. Esta investigación parte de un proyecto previo en el que yo he participado, que tenía que ver con la conmemoración del 50 aniversario del movimiento estudiantil de 1968 en la Ciudad de México, y realicé bastante trabajo de archivo, tratando de empatar mi formación, y utilicé una metodología que combinaba tanto la historia como las relaciones internacionales para dar respuesta, una nueva explicación a esta guerrilla que tiene pues muchos aportes para el análisis desde la perspectiva global, pero también desde un enfoque muy individual, y es la parte que he venido aquí a compartir con colegas y alumnos de la Universidad Nacional de Colombia. Los resultados que mantengo como hipótesis al momento son dos principalmente. El primero es que el Movimiento de Acción Revolucionaria en México representó para el gobierno una especie de ensayo para la represión que vendría después en México, que se conoce como Guerra Sucia. El gobierno tenía total desconocimiento de que el movimiento, cuando capturaron a sus miembros, no sabían que era una guerrilla. Entonces, a partir del análisis de los detenidos, de la tortura de los militantes del MAR, es como el gobierno mexicano pudo diseñar una estrategia de exterminio, de desaparición de grupos guerrilleros. Esa es la primera parte. La segunda, que incluye el análisis internacional, es que la detención del Movimiento de Acción Revolucionaria representó una posición política para México para presentarse al exterior y negociar tanto con los países del bloque capitalista, con los países del bloque socialista, a partir del manejo de cómo se combatía a la guerrilla. A la par de la investigación de la guerrilla, que tiene que ver con una zona geográfica que también he estudiado, que es el este de Asia, realizo una investigación sobre los ciclos de la globalidad criminal México-China. Durante la maestría realicé una tesis que llevó por nombre Globalización Paralela, los circuitos criminales globales México-China, donde analizo en el siglo XXI los casos del tráfico de minerales, el tráfico de un pez que se llama, allá en México es conocido como totoaba, el tráfico de personas y el tráfico de precursores químicos, específicamente metanfetaminas. Entonces, en un afán de ampliar esta investigación, ahora voy en un salto temporal hacia los antecedentes, los orígenes de estos ciclos de la globalidad criminal México-China, los cuales he podido documentarlos desde la época novohispana en la NAO de China.
Yo manejo que hay 3 ciclos de la globalidad México-China, de 1565 a 1815, con la NAO de China, principalmente en el contrabando de productos como plata, seda y especias. El segundo periodo, que iría de 1875 a 1940, con 2 circuitos, el del opio y el tráfico de personas, en una actividad que es popularmente conocida como enganche, una especie de comercio y semiesclavitud. Y finalmente la tercera temporalidad, que tocaría la parte contemporánea, que vendría de 1972-79 hasta la actualidad. A simple vista pareciera que estos dos temas podrían ir por un lado y otro por un rumbo distinto, pero el elemento común que vincula a estos temas, en primer lugar, sería la geografía. Es la relación que tiene México con países de Asia, Corea del Norte y China, en distintas temporalidades. Pero el vínculo, lo que los une, quizás sea el ámbito metodológico del manejo de fuentes. Este manejo de fuentes yo lo utilizo a partir de un fondo que existe en el Archivo General de la Nación, allá en México, un fondo que se llama Departamento de Investigaciones Políticas y Sociales, el cual contiene los archivos del espionaje mexicano, la violencia política en México, y entonces ahí encontramos dos elementos muy fuertes. En primera es la violencia del Estado, pero también la cuestión de la criminalidad. En México, esta instancia, que era una agencia de espionaje, de inteligencia, pues se dedicaba a manejar esos dos temas, tanto la cuestión del narcotráfico, tanto la cuestión de actividades ilícitas e ilegales, como la cuestión de la vigilancia de los grupos que el Estado consideraba peligrosos. No es hacer una apología del Estado, sino entender la visión que tenían ellos sobre ciertos grupos que parecían estar distintos, pero que en la práctica, en algún momento de la historia mexicana, fueron combatidos de la misma forma. O sea, tanto narcotraficantes como guerrilleros fueron combatidos con los aparatos del Estado mexicano, pero ahora, en un afán de ampliar las preguntas, si nosotros miramos hacia otros enfoques, pues podemos ampliarle el panorama sobre estos temas, que puede ser muy dispersos, pero tienen un elemento en común, que es desde dónde estamos respaldando este tipo de investigaciones. También quisiera mencionar que el interés por estas temáticas tiene que ver porque ahora, podría decirlo, los temas de China son muy relevantes. Hay una gran cantidad de estudios sobre China, pero también hay que diversificar, no solamente en términos políticos y económicos, que es donde hay una preponderancia sobre los análisis, sino diversificarlos en dos ramas. En primero, en la cuestión de las temáticas. Hay una infinidad de temáticas que no han sido abordadas más allá de lo político-económico, pero también utilizar el elemento histórico. O sea, ver hacia los orígenes, ver los procesos que definen las problemáticas actuales, y eso en México se ha estado trabajando específicamente en la Universidad Autónoma Metropolitana. Está surgiendo un grupo de estudios sobre Eurasia que tiene como titular a un profesor investigador a tiempo completo de nombre Eduardo Cilia Pango, con el cual yo he colaborado. Él fue mi asesor interno para la tesis de maestría. Actualmente participo con él en esa iniciativa del grupo de estudios sobre Eurasia, que trata precisamente de diversificar la visión que se tiene sobre los estudios políticos y económicos, y ha establecido también buen contacto con otros investigadores en Latinoamérica. Aquí en la Universidad Nacional de Colombia no ha sido la excepción. Una colega con la que se ha participado estrechamente es la profesora Diana Gómez, que estudia aquí el tema de China y también ha diversificado las áreas de estudio.